Gracias por mantener la sintonía con nosotros. De inmediato continuamos con las instantáneas por Acento TV. La Fiscalía de Santiago clausuró de manera provisional el Centro de Recreación Africa Park, ubicado en el Distrito Municipal Santiago Oeste, en donde el pasado lunes se ahogó un niño de 5 años de edad en una de sus piscinas. Tras determinar que el lugar carece de medidas de seguridad adecuadas, posteriormente, el levantamiento del cadáver del niño, se realizaron las indagaciones correspondientes, determinando que el lugar incumple con las medidas de seguridad y sanitarias que establece el protocolo de operación. Tampoco tiene personal capacitado y entrenado para responder a las emergencias que puedan registrarse. Luego de la inspección que realizaron los fiscales, en compañía de miembros de la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública, se procedió a clausurar el establecimiento, donde se verificó la carencia de medidas de seguridad, además del riesgo a la salud que representa el agua que utilizan en las piscinas. En otras noticias, Salud Pública reportó 25 muertes infantiles y 2 maternas durante la última semana epidemiológica. En lo que va del 2025, han fallecido 970 niños y 91 madres, cifras que reflejan una ligera disminución en comparación con el mismo periodo del año pasado. La institución indicó que trabaja junto al Servicio Nacional de Salud en estrategias para reducir la mortalidad materno-infantil mediante mejoras en la atención prenatal y postnatal, fortaleciendo los servicios de obstetricia y neonatales y capacitación continua del personal de salud. El boletín epidemiológico también informó una baja incidencia de enfermedades como el dengue, malaria y COVID-19. No se registraron casos de cólera ni leptospirosis. La Confederación Nacional de la Salud, CONASALUD, advirtió este viernes que de no obtener respuestas de parte del gobierno a sus reclamos antes del próximo 5 de agosto, convocará un paro nacional del sector de 8 horas en demanda de mejoras salariales, pensiones justas y respeto a los derechos laborales del personal sanitario. Los representantes de CONASALUD reiteraron un llamado urgente al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña, con quien aseguran haberse reunido en 2 ocasiones el pasado año, sin que hayan cumplido los acuerdos, así como otras autoridades del sistema sanitario, a responder sus reclamos. CONASALUD denunció que el aumento salarial del 10% anunciado en junio fue aplicado de manera injusta y parcial, dejando fuera a numerosos profesionales de la salud y gestores hospitalarios, incluso en centros clasificados de alto riesgo. También exigieron la agilización del proceso de pensión para el personal con más de 60 años y más de 20 años de servicio, así como el pago acumulado de jornadas nocturnas que aún no han sido reconocidas en muchos hospitales. Y en las internacionales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo el jueves vía libre para su reelección indefinitiva, luego de que el Congreso, bajo su control, aprobó una reforma constitucional que también amplió el mandato del gobierno a 6 años. A continuación, el reporte. 3 votos en contra y con 57 votos a favor. El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó el jueves la reelección presidencial indefinida. De esta manera, el mandatario Nayib Bukele podrá continuar en el cargo. Además, el Parlamento acortó en 2 años el actual mandato presidencial para celebrar elecciones generales en marzo de 2027. En 2027, cuando se convoquen a elecciones generales, el pueblo salvadoreño va a decidir libremente el rumbo de este país, si quiere renovar el rumbo por el que vamos o si quiere cambiar completamente ese rumbo. El Congreso también amplió el periodo de gobierno de 5 a 6 años. La reforma constitucional fue presentada por los oficialistas en medio de denuncias de represión contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno de Bukele, lo que ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios. La oposición afirma que la reforma es un abuso de poder y una caricaturización de la democracia. Este día
Ha muerto la democracia en El Salvador. Así como lo oyen, señores. Solo el pueblo salva al pueblo y al final la soberanía siempre reside en la gente. Por más que gobernantes autoritarios o diputados serviles quieran poner todos los candados, cambiar la Constitución, apoderarse de todas las instituciones, solo el pueblo salva al pueblo. Bukele, de 44 años, gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85% de los votos, lo que le dio un control casi absoluto sobre todos los poderes e instituciones del Estado, en lo que la oposición tacha de dictadura. Bukele goza de una enorme popularidad por su guerra contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción, criticado por organismos de derechos humanos, porque permite detenciones masivas sin orden judicial. Y en las internacionales, el presidente Donald Trump firmó un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países para reestructurar el comercio mundial en beneficio de Estados Unidos. La AFP nos amplía más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto que impone aranceles más altos a decenas de países para reestructurar el comercio mundial en beneficio de Estados Unidos. Las nuevas tarifas aduaneras entrarán en vigor dentro de 7 días. Estaba previsto que iniciaran el viernes 1 de agosto, pero el retraso es para que las aduanas se preparen. Las nuevas tarifas llegan hasta el 41%, como en el caso de Siria, pasando por un 40% de Laos y el 39% impuesto a Suiza. India se quedó con un 25% de aranceles. Trump le aumentó las tarifas hasta el 35%, salvo los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, del que forma parte junto con Estados Unidos y México. Trump acusa a Canadá de no haber hecho lo suficiente para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos. Trump se mostró indulgente con México y concedió una prórroga de 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo dentro de ese plazo o incluso más. México seguirá sujeto al 25% de aranceles, salvo los bienes incluidos en el TEMEC. Washington aumentó del 10 al 15% los recargos para Costa Rica, Bolivia y Ecuador y mantuvo intactos los previstos en abril para Venezuela del 15% y Nicaragua 18%. Brasil figura con un 10%, pero solo hasta el 6 de agosto, ya que Trump ha afirmado que añadirá un 40% por el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y por las regulaciones contra las redes sociales. La Unión Europea, Japón y Corea del Sur estarán sujetos al 15%, como la mayor parte de los países. El Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas también alcanzaron acuerdos, todavía preliminares. Hasta ahora la mayoría de los países se enfrentan al arancel mínimo universal del 10% impuesto en abril y los aplicados a ciertos productos como el 50% al aluminio y el acero o el 25% a los automóviles. A partir del viernes también entrarán en vigor recargos del 50% para los productos fabricados con cobre. Llegamos a la última información y es que el enviado del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, irá el viernes a Gaza para inspeccionar la distribución de ayuda y reunirse con habitantes de este territorio devastado por la guerra y amenazado por el hambre. Tenemos los detalles a continuación. El enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, llegó el jueves a Israel para abordar la guerra en Gaza, en momentos en que su aliado está bajo creciente presión, con varios países prometiendo reconocer el Estado palestino. Witkoff y el embajador en Israel, Mike Huckabee, entrarán en Gaza el viernes. Mañana el enviado especial Witkoff y el embajador Huckabee viajarán a Gaza para inspeccionar los sitios actuales de distribución y asegurar un plan para entregar más comida y reunirse con los habitantes locales de Gaza para escuchar de primera mano sobre esta grave situación en el terreno. El enviado especial y el embajador informarán al presidente inmediatamente después de su visita para aprobar un plan final para la distribución de alimentos y ayuda en la región.
Witkoff participó en negociaciones indirectas entre Israel y la organización palestina Hamas para alcanzar un acuerdo de alto el fuego, pero esas conversaciones fracasaron la semana pasada, cuando Israel y Estados Unidos retiraron a sus delegaciones de Doha. A principios de semana, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su preocupación por una verdadera hambruna que azota Gaza, en lo que parecía un distanciamiento de su aliado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La presión sobre Israel crece día a día, incluso por parte de aliados tradicionales. El miércoles, Canadá anunció su intención de reconocer al Estado de Palestina, como hicieron Francia y el Reino Unido, algo con lo que no está de acuerdo Trump. El mandatario dijo en su plataforma Truth Social que la manera más rápida de poner fin a la crisis humanitaria en Gaza es que Hamas capitule y libere a los rehenes. Además, el jueves el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos impuso sanciones contra responsables de la Autoridad Palestina y de la Organización por la Liberación de Palestina, a los que acusa de haber tomado medidas para internacionalizar el conflicto con Israel. Estas acciones reflejan nuestros intereses de seguridad nacional y nuestro compromiso de responsabilizar a la Organización para la Liberación Palestina y a la Autoridad Palestina por socavar las perspectivas de paz. Sin solución a la vista, los muertos por disparos y bombardeos israelíes se cuentan por decenas cada día en el asediado territorio, denuncian las fuentes palestinas. El jueves, la Defensa Civil de Gaza reportó al menos 58 muertos. Hemos llegado a las finales de las instantáneas por Acento TV. Gracias por la sintonía. Génesis Arias estuvo con ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @acentodiario y Acento TV. Feliz fin de semana.